Ahora vamos a continuar con la clase. Estábamos hablando de las características del material genético, ¿verdad, chicos? ¿De qué hablamos? ¿De qué nos estábamos acordando? ¿Profe, puede repetir lo que dijo? Es que no lo escuché. Les pregunto que en qué nos quedamos. ¿Se acuerdan que estábamos platicando de las características generales? Íbamos a introducir lo que eran los ácidos nucleicos. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ahí ven la presentación. Sí. Ok. Hablamos de los componentes, ¿verdad? Sí. Lo último que tengo anotado era que cuando se hablaba de desnaturalizar el ADN o material genético era que solo se refería a romper los puentes de hidrógeno. Ah, excelente. Entonces estábamos hablando de esto. Cuando nosotros vemos la interacción que hay en la doble cadena, ¿verdad? Vemos que las características del material genético, cuando se encuentran polimerizados los nucleótidos, ¿recordamos cómo se llaman los enlaces entre los nucleótidos? ¿Los puentes de hidrógeno? No, los enlaces entre los nucleótidos, ¿se acuerdan? Puentes de sulfuro. Y este, Enlaces fosfodiéster, muy bien. Entonces recuerden que esta unión se da entre los grupos fosfato, ¿verdad? Y el carbono 3' adyacente al azúcar de la base nitrogenada del nucleótido subsecuente. Aquí está, miren, en esta imagen. Grupo fosfato, grupo fosfato. El grupo fosfato, que está en el extremo 5', interactúa con el grupo hidroxilo que se encuentra en el carbono del extremo 3' del siguiente nucleótido. De esta manera nosotros, no es del extremo 3', es en el tercer carbono y por lo tanto vemos que el carbono 3 hace ese enlace fosfodiéster entre los nucleótidos. Por eso es que cuando nosotros hablamos de desnaturalizar el material genético, estamos hablando puntualmente de romper puentes de hidrógeno. No sé si con ustedes utilicé la pizarra, recuérdenme. Sí la uso. Es que hay un grupo con el que todavía no lo uso y es el que me falta terminar de explicarle ese término. Entonces, cuando vemos esto, nosotros vemos que la desnaturalización del material genético, pues va a ser necesaria utilizarla, sobre todo cuando estemos trabajando con técnicas de biología molecular. Es decir, PCR, cuando hagamos algún tipo de hibridación, como microarreglos. Entonces, por eso es interesante volver a retomar estos conceptos para cuando lo vayamos a aplicar en el uso de técnicas. Ahora, ya habíamos platicado del código genético, tiene la característica de ser degenerado. ¿Por qué dijimos que era degenerado, chicos? Porque varios codones pueden formar un aminoácido, un mismo aminoácido. Pueden codificar, ese es el término, recuérdelo, codificar para el mismo aminoácido, perdón. De aquí tenemos que aprendernos la conjugación del triplete y claro que nuestro codón de inicio y nuestros codones de stop. Ahora, esta es la manera en la que se codifica un gen, ¿verdad? Habíamos dicho la definición de gen. ¿Qué es un gen, chicos?
A ver, Ángel Valentín Moreno. Es una secuencia de nucleótidos que codifican para una proteína. Ok, y si nos damos cuenta, un gen no nada más es la secuencia codificante, ¿verdad? Porque en ese caso yo preguntaría, ¿el promotor es parte del gen? ¿El codón de stop que no es codificante es parte del gen? Sí, chicos. Por eso la mejor manera que nosotros tenemos para definir un gen es que un gen es una unidad de expresión. Y ahí ustedes engloban todo. Un gen es una unidad de expresión. Con eso ustedes están englobando el codón de inicio, la secuencia codificante, el codón de stop, el promotor, que en algunos casos en eucariotas se llama Schindel-Garno, etc. Entonces, estos son promotores que nos permiten a nosotros, son promotores, perdón. Estas son secuencias que nosotros podemos englobar dependiendo de si el material genético es codificante o no. No sé si hayan escuchado este término, lo vemos más con los LBGs porque son biólogos moleculares per se. Ustedes como QVP son más que nada microbiólogos, por eso tenemos que reforzar esa parte de genética y de inmunobiología. ¿Han escuchado el término de material genético basura? Es lo que no codifica. Exacto, a eso tienden a llamarle malamente material genético basura al material genético no codificante. Pero resulta que todo en ese material genético no codificante, nosotros encontramos muchísimas secuencias que funcionan como promotores o que regulan la expresión génica. Entonces, claro que tienen una función. El que no sean codificantes no significa que no sirvan. Imagínense la manera en la que se encuentra plegado el material genético y la manera en la que de diferentes maneras, bajo diferentes sistemas de expresión, pueden manifestar proteínas que no se manifiestan de manera nativa. Entonces, todo el material genético tiene una función. El que todavía no lo conozcamos es diferente. Dentro de esta unidad de expresión, nosotros podemos ubicar la orientación, ¿verdad? De 5 a 3'. Nosotros sabemos que la síntesis de material genético se da de 5 a 3 y que esta se da iniciada a través de un codón de inicio, ¿verdad? Este codón siempre va a ser metionina, aunque la proteína funcional no inicie con metionina, pero la codificación siempre sí empieza así. Vemos después nuestra secuencia codificante y después se codifica lo que es un codón de paro. Dependiendo del número de aminoácidos que conformen la proteína, a esto se le llama polipéptido. Si tenemos menos de 30 aminoácidos, se le llama péptido. Si tenemos más de 30 aminoácidos, se le llama proteína. ¿Ok? Esta proteína va a tener una característica particular y es que va a poseer un extremo amino y un extremo carboxilo. Ahorita más adelante vamos a ver las características de las proteínas. ¿Se acuerdan cuáles son? Maestra, creo que se cortó lo que dijo. Se trabó, profe. ¿A partir de dónde? Nada más escucho el principio, como las primeras dos palabras de la pregunta. Que si se acuerdan cuáles son las dos características para madurar un RNA mensajero. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Se las recuerdo? Sí, por favor. La primera es que en eucariotas tiene que pasar por un proceso de splicing. ¿Se acuerdan lo que es el splicing? Acuérdense que lo que no saben me lo tienen que decir para yo poder repetirlo y platicárselos. Pero si no me dicen... No, porque No, profe. Ok. Acuérdense que cuando ustedes codifican un gen, hay la manifestación de exones y de intrones. ¿Se acuerdan? Exón, intrón. Los exones es el material genético codificante. Los intrones no.
Por eso hay un proceso de edición del RNA que se acaba de transcribir. A eso se le llama splicing, cuando se unen todos los intrones, los exones y se eliminan los intrones. A eso es a lo que nosotros llamamos la maduración de un RNA mensajero. Como no lo había puesto aquí, porque yo asumía que conocían el término, déjenme les busco una imagen y se las pongo. Que por cierto, todas las presentaciones que yo les voy a ir dando, las voy a subir a la plataforma hasta que terminemos el tema, ¿sale? Entonces, ahorita no esperen encontrarlas, necesito y no nada de que se brinquen una clase porque acabo y está la presentación, no. Hasta que terminemos los temas, yo les voy a subir las presentaciones. Por eso es obligatorio que presten atención. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, aquí vemos la secuencia. ¿Ven la imagen? No, profe, Yo no. A ver, déjenme. Se me hace que se dejó de compartir. Sí, se dejó de compartir. Ok. ¿Ahora sí la ven? Sí, ya. Entonces, de manera nativa, nosotros tenemos el material genético y este se transcribe a un RNA. Dentro del RNA mensajero, ahora sí, está la edición, que pues si se dan cuenta aquí está la codificación de un exón, 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 exón. Estas regiones que no están marcadas, es lo que nosotros denominamos intrones. Los intrones es el material genético no codificante, ¿ok? Entonces, la maquinaria celular lo que hace es editar estas regiones donde no hay información genética codificante y manifiesta, ahora sí, la unión de estos exones. Si se dan cuenta, pasa de RNA transcrito a RNA mensajero, ¿verdad? Sí. Ahora, esto no es lo último. Para que el RNA mensajero esté completamente maduro, requiere la unión de una proteína. Esta proteína es la denominada capping o caperuza. ¿Ya se acordaron? Sí lo he escuchado, pero no me acuerdo, maestra. Acuérdense que el RNA mensajero tiene que ser procesado por el ribosoma para la codificación de proteínas, pero el ribosoma no va a reconocer al RNA mensajero si no trae esa proteína llamada caperuza. Entonces, eso es súper importante porque es como el ID del RNA mensajero dentro de la célula. Hay muchos virus, creo que eso ya se los había platicado y lo voy a ver más adelante, que son de RNA y sus RNAs mensajeros no son leídos por el ribosoma porque no tienen el capping. Entonces, lo que hacen los traviesos, esa es una estrategia sobre todo de influenza, es que les quita la caperuza a los RNA mensajeros celulares y se lo pone él para poder ser traducido. Entonces, por eso los virus son muy listillos, aunque no estén vivos, porque tienen estas estrategias de edición para poder quedarse con la caperuza, ¿verdad? Ese es un fun fact que les pasó de influenza. Entonces, si se dan cuenta, dentro de la traducción de estas proteínas, pues nosotros podemos obtener pues múltiples tipos de proteínas a partir de un solo gen. De hecho, esa es una de las estrategias que tienen los virus. Como ellos tienen genomas muy chiquitos, lo que hacen es, digamos, sobreponer genes para que a través de un solo gen, como el que ustedes están viendo aquí, se puedan producir pues 3 proteínas diferentes. Impresionante, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a continuar. Yo les pongo aquí diferentes características y diferentes ejemplos de virus porque son con los que vamos a estar trabajando principalmente nosotros en el laboratorio y con los que vamos a estar platicando más porque son con los que más hemos trabajado en la unidad de virología de la facultad. El primer ejemplo es rotavirus. ¿Alguien me puede hablar un poquito de rotavirus? ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? Los chicos que trabajan en hospitales deben de conocer un poquito más. Profe, el rotavirus no es un grupo al que pertenece el virus del SIDA. No, chicos, es diferente. Más adelante vamos a ir viendo lo que son las familias, pero en este caso, rotavirus pertenece a la familia Rotaviridae y VIH es retroviridae.
Entonces son diferentes. Se los voy a poner como quiera aquí en el chat porque si ustedes supieran la cantidad de veces que me han dicho que rotavirus es un retrovirus. El rotavirus es un virus que provoca diarrea, ¿no? Creo que provoca diarrea en los niños pequeños. Así es, produce gastroenteritis principalmente, y está asociado a niños pequeños, más o menos como de 6 años. No sé si aquí entre ustedes tengan chicos, tengan niños, pero la vacuna de rotavirus es de las primeras que se le ponen a los infantes debido a que la gastroenteritis aguda que produce más o menos como en los años 70, en los años 80, produjo enfermedades gastroenteritis en niños bastante graves. De hecho, los niños se llegaban a morir de deshidratación debido a que no podían parar la diarrea y el vómito en los niños. Y esto era provocado por rotavirus. Este es un virus que, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen que les pongo aquí, es un virus desnudo. Más adelante vamos a platicar de esas características, pero es un virus que tiene 3 capas concéntricas de proteína. Aquí está el dibujito. Y tiene afinidad por las células epiteliales del intestino gastrointestinal. Produce una deshidratación severa debido a que interviene ahí con un canal iónico relacionado con el calcio. Y lo que hace es cambiar la presión osmótica de las células del intestino y por lo tanto generar una deshidratación donde la célula elimina toda el agua de la célula y genera una diarrea bastante agresiva, dependiendo, claro, de la carga viral. Este virus se me hace súper interesante porque es un virus de RNA, chicos. Y no solamente es de RNA, sino que su genoma es segmentado. Y es una característica evolutiva bastante impresionante en los virus porque esto les permite jugar con su genoma y realizar recombinaciones génicas bastante interesantes que vamos a ir estudiando a lo largo del curso y que ustedes se van a ir dando cuenta de que para no estar vivos son seres evolucionalmente bastante avanzados, ya que utilizan estas estrategias de replicación para generar nuevas variantes de virus y escapar a la respuesta inmunológica. Entonces, repito, rotavirus es un virus de RNA de doble cadena segmentado. Se los voy a poner aquí porque no quiero que se me confundan. RNA, doble cadena, segmentado. Que si nosotros hacemos una extracción de material genético, chicos, ¿dónde podríamos obtener el RNA de este virus? ¿De dónde lo sacarían ustedes? De lugares que tengan mucosas. ¿Mucosas? ¿Como qué? ¿Y cómo obtendrías mucosa del intestino? Está bien, Jonathan, qué bueno que te uniste a la clase. La mucosa también se puede sacar por medio de una muestra de... Es que no sé si esté bien lo que vaya a decir. La mucosa se ve también en muestras de heces. Exacto, ¿para qué se complican tanto? Imagínense lo invasivo que es sacarle a un bebé o a un niño una biopsia de mucosa intestinal. O sea, literal es arrancarle un pedacito de intestino y eso es peligroso por las hemorragias que puede haber, y bastante invasivo. Entonces, lo más sencillo es que si produce diarrea... Profe, pues, no se escucha bien. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, profe. Ok, les comento que no es conveniente tomar una muestra de mucosa de intestino porque, pues imagínense lo invasivo que puede ser para un niño o un adulto, pero principalmente en niños, tomar una biopsia de mucosa intestinal. O sea, aparte de que se puede generar una hemorragia interna, pues es muy invasivo, sobre todo porque se hace a través de sondas o haciendo
una cirugía a nivel de abdomen. Pero ¿para qué hacer eso si el virus sale en altas concentraciones en heces? Si me está produciendo vómito y me está produciendo diarrea, lo más claro sería trabajar con muestras de heces, ¿verdad? Pero eso va a depender bastante de lo que nosotros estemos buscando. Si nosotros estamos buscando el genoma del virus, claro que necesitamos la partícula viral completa. Entonces buscamos una muestra de heces. Pero si yo nada más estoy buscando, si por ejemplo Rodrigo estuvo expuesto a rotavirus, ¿qué puedo hacer? Una prueba de antígenos. Exacto. Puedo tomar una muestra de suero para ver si Rodrigo tiene anticuerpos. Entonces, esto nos permite, ahora sí, cuando ya tenemos al virus así y lo tenemos desmenuzado, saber tú quién eres, ¿no? Pues tienes estas capas concéntricas de proteínas, pues yo puedo detectar si tienes anticuerpos dirigidos hacia la proteína. Ok. ¿Qué más estoy viendo aquí? Pues estoy viendo el genoma. Ahora, perdón, este genoma que ustedes ven aquí, yo lo puedo revisar y lo puedo identificar a través de un page. ¿Se han escuchado esa técnica? Page, se lo voy a escribir aquí. Yo no la he escuchado, profe. Es una electroforesis en una matriz denominada poliacrilamida. Esta poliacrilamida es una matriz muy delgadita, tiene, digamos, la consistencia de una gelatina, pero un poquito más densa. Y lo que nosotros hacemos es correr el material genético en esta matriz para poder visualizar el material genético de rotavirus. Ahora, la tinción la podemos hacer con bromuro de tirio, nitrato de plata, y es algo que vamos a ir viendo a lo largo de nuestra fase experimental. Entonces, si se dan cuenta, yo solamente con hacer una electroforesis del genoma, puedo ver que el genoma está constituido por 11 segmentos, ¿verdad? Ustedes pueden decir, es que yo aquí veo nada más una banda. Bueno, eso depende de la resolución de la electroforesis, porque claro que efectivamente ustedes dicen, puedo tener bandas que tienen el tamaño o segmentos que tienen el tamaño bien cerquitas, pero sirve como una técnica de tamizaje. Es decir, de 100 muestras, en lugar de a 100 muestras hacerles PCR, a 100 muestras les hago una electroforesis y ya puedo ver que efectivamente todas tienen el genoma del virus. ¿Sí me explico? Sí. Sí, maestra. Imagínense que de esas 100 muestras solamente tienen virus nada más 15, pues entonces, ¿para qué hacía 100 PCRs? A eso nos referimos con pruebas de tamizaje. Incluso se pueden hacer otro tipo de pruebas como sanguíneas, donde en lugar de procesar para biología molecular 200 muestras, pues ya nada más a través de esa prueba de tamizaje se reduce el número de muestras para biología molecular, ya que generalmente pues son más costosas, ¿verdad? Entonces, viendo esto, vemos que tenemos virus bastante variados y que las características de ir conociendo su genoma nos permiten poder identificar qué técnicas puedo yo utilizar. Ahora, ¿la técnica de electroforesis sirve para todos los virus? La respuesta es no. Depende del tipo del genoma que tenemos. Si nosotros tenemos un genoma de RNA de cadena sencilla, va a ser muy difícil que nosotros lo podamos visualizar, ya que necesitamos una alta concentración del material genético y también necesitamos que la resolución de la matriz sea lo suficiente para poder verla. Entonces, no todos los virus pueden hacer esto. Además de que aquí tenemos que rotavirus tiene esa característica de que su genoma es segmentado. Por eso cuando ustedes vayan a escoger su tema de PIA,
tienen que conocer a su bicho. Yo voy a trabajar con el virus del oeste del Nilo, tengo que checarlo, ver cuáles son las características de su genoma, es de DNA, es de RNA, cuántas proteínas codifica, cuáles son las mejores proteínas para detectarlo, cuál es la estructura que tiene. Entonces, de una vez, para que ustedes vayan haciendo como la búsqueda de esa información y qué tipo de bicho es con el que van a estudiar. Otro ejemplo es influenza. Con influenza también vamos a trabajar en la parte práctica. Influenza es un virus que tiene bastantes características. Es un virus de RNA de cadena sencilla, pero también es segmentado. Es decir, que cada uno de estos segmentos son de cadena sencilla de RNA y también es de polaridad negativa. Entonces, tiene la característica de que tiende a ser bastante lábil. El RNA mensajero, el RNA, perdón, de este virus no es casi resistente, a diferencia del genoma de rotavirus, que pues el genoma de rotavirus aguanta el ácido gástrico, ¿verdad? Aparte de que se encuentra envuelto por esas 3 capas de proteína, pues aguanta todo lo que es el tracto gastrointestinal hasta ser evacuado. E influenza, que también es eliminado por heces, en el caso de las aves, también aguanta, pero al encontrarse en la naturaleza, pues se degrada muy fácilmente. Y esto lo vemos por la naturaleza que tiene el RNA, de manera, cuando lo encontramos en cadena sencilla, es bastante lábil y se puede degradar muy fácilmente. Entonces, pues, tiene 8 segmentos. Aquí los vemos. Yo creo que los conocen también mucho influenza, porque influenza es un virus que provoca un problema de salud bastante importante. Y pues yo creo que ustedes han escuchado de la hemaglutinina, ¿verdad? Cuando hablamos de influenza. ¿Qué me pueden platicar ustedes de influenza, chicos? Algo que se acuerden, que hayan visto, que hayan escuchado en el trabajo. Ok, Laura dice que se produce una enfermedad respiratoria. Esto cuando lo estamos viendo principalmente en humanos, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes se ha enfermado de influenza? También, Mauricio, es un virus que muta, es bastante inestable genéticamente. Bueno, sí es estable, porque si no fuera estable, perecería, entonces, en la naturaleza. Pero sí tiende a presentar bastante variabilidad genética en algunos de sus antígenos. Ok, Esteban se enfermó de influenza. ¿Alguien más? ¿Ha estado en contacto con el virus? Yo también me enfermé de influenza. Profe, yo Mande. estuve en contacto con 2 personas que tuvieron influenza. Me enfermé como un día o algo así, pero no me enfermé tan fuerte. Nunca supe por qué y nunca o sea, no tenía la vacuna. Pues es que depende mucho, porque a lo mejor influenza no deja de ser un virus. O sea, ¿te hiciste la prueba para saber que era influenza? Las 2 personas hicieron la prueba y pues nada más fue un día y dije yo, bueno, puede ser una gripa. Me quedé sin hacerla y pasó de volada. Bueno, depende mucho, porque también, como les comento, depende de varios factores. Uno de ellos es el estado inmunológico en el que ustedes se encuentran. Y otra es que también la carga viral a la que fueron expuestas. A lo mejor, digamos que te enfermaste de influenza, pero a lo mejor la exposición a la que estuviste no fue tanta. A lo mejor de 100 bichos que ellos andaban expulsando por minuto, tú estuviste en contacto nada más 2, y pues tu sistema inmunológico estaba bien. A lo mejor no te enfermaste mucho, tu sistema inmune le ganó. Ya depende de otros aspectos, pero lo que yo iba es que en realidad todos hemos estado expuestos a influenza. Yo creo que este es un virus bastante peligroso, porque no sé si lo sepan, pero este es un virus que se transmite a través de las aves silvestres. ¿Lo sabían?
Pues la influencia aviar, ¿no? ¿Mandé? Lo que dicen de la influencia aviar. De la influenza aviar. Bueno, la influenza aviar, pues es característico de las aves. De hecho, vamos a tener una clase completa para platicar de influenza porque es un excelente ejemplo de un virus zoonótico. Pero este virus se transmite de manera sintomática en las aves silvestres. Entonces, sabemos que asintomático es que no produce síntomas. Entonces, en las aves silvestres, las palomas, sobre todo las aves que se encuentran volando que son dependientes de agua, por ejemplo, las gaviotas, no se enferman. Entonces, muchas aves, ustedes lo saben, tienen rutas de migración, ¿verdad? Ellas migran a través de todo el globo terráqueo. Entonces, ellas no detienen sus rutas de migración porque están enfermas. Entonces, ellas de manera constante están eliminando el virus en las heces. Y al estar en contacto con otras especies animales es donde puede presentarse rearreglantes. Entonces, imagínense, tienen a un bicho, un virus de RNA, que sabemos que son más, tienden más a mutar. Tiene un genoma segmentado. Y luego converge o convive con un cerdito o con un murciélago. Ya habíamos platicado de la película de Contagio, entonces creo que ustedes ahí ven que en realidad la infección y se puede dar de manera bastante sencilla. Entonces, las aves silvestres son asintomáticas a la enfermedad, a diferencia de las aves de corral. ¿Saben a lo que me refiero con aves de corral? Las gallinas y... Exacto, las aves de consumo. Las gallinas, los patos, Los pavos, profe. los pavos. Entonces, todas estas aves de corral que son criadas para consumo, son bastante vulnerables a la influenza aviar. Hay incluso cepas de alta patogenicidad y de baja patogenicidad. Y entre ellas nosotros podemos encontrar la cepa H5N1, que es súper peligrosa. Y no sé si ustedes sepan, pero incluso las aves silvestres tienen su propia vacuna. ¿Lo han escuchado? No. Incluso de repente no les ha pasado que sus papás les dicen, hombre, es que de repente subió el huevo a 40 pesos el kilo, cosas así. O el pollo subió de precio. Bueno, esa clase de cosas pasan porque a lo mejor hubo un brote de influenza en las aves del centro, por ejemplo, Guadalajara, que se tiene mucho criadero de aves. Y en un solo fin de semana matan más de 200,000 aves. Esto porque hubo un brote de influenza H1N1. Entonces, precisamente por el costo socioeconómico que tiene este bicho en la población de aves, es que se producen vacunas, se manufacturan vacunas. Yo no sé si ustedes sepan eso, pero no nada más nosotros tenemos vacunas contra la influenza. Y ahí sí las aves no pueden escoger si se la ponen o no se la ponen, se las ponen. Entonces, hay que tener en contexto eso, que no solamente estamos viendo virus de impacto de salud, sino también socioeconómico, porque incluso dentro, ahorita estamos hablando de virus pandémicos y virus endémicos de una población como son rotavirus e influenza, pero también tenemos virus que producen enfermedades importantes en las plantas. Tenemos virus que causan mancha solar del aguacate, mancha solar del tomate, que son virus que casi no se estudian, pero que producen pérdidas económicas bastante importantes para los agricultores. Entonces, por eso es importante ir conociendo estas características, aplicarlas en lo que nosotros estamos buscando y ver que estos son bichos que se encuentran en constante evolución. No sé si hasta ahorita tengan preguntas, chicos. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Para qué sirve el TAC polimerasa? TAC polimerasa es una proteína, ¿ok? Y es la proteína que se encarga de la síntesis del material genético. Ella se encarga de polimerizar. Por lo tanto, la TAC polimerasa en este caso es una proteína recombinante y te digo porque TAC
es el nombre de Thermophilus aquaticus, que es el microorganismo, una bacteria extremófila. Puntualmente esta fue aislada en Yellowstone, en Estados Unidos. Y esta es una proteína que se produce de manera recombinante y se vende por las digamos las empresas, Thermo Fisher, Promega, Roche, para precisamente la técnica de la PCR, ¿verdad? ¿Cuántas veces han hecho ustedes PCR o nunca han hecho PCR? Perdónenme si soy repetitiva con las preguntas, pero apenas los estoy conociendo. Tristemente ninguna vez. ¿Nunca han hecho PCR? Pues aquí, aunque sea de manera virtual, les voy a enseñar todo sobre PCR. Entonces, eso lo vamos a ir viendo principalmente en el segundo parcial. A mí me gusta mucho porque vamos a lograr, o sea, para cuando nosotros lleguemos a las técnicas, chicos, yo ya quiero que ustedes sepan las bases del material genético, que lo comparemos con lo que pasa en la naturaleza, para poder ver qué función sustituye a otra, porque por ejemplo nosotros tenemos alfa, beta, polimerasa celular. En cambio, cuando trabajamos en el laboratorio, ustedes ven que existe una polimerasa PFU, o hay una polimerasa TAC, o hay una retrotranscriptasa MLB, o hay un sistema One Step. O sea, ¿sí me explico a qué es diferente verlo en la teoría a cuando ya están trabajando? O sea, ya cuando tú estás en el laboratorio y te toca hacer tu ensayo de PCR de tesis, o estoy en el laboratorio tal clínica y me pidieron hacer una PCR, y es muy diferente ver polimerasa en la diapositiva a verlo en el frasquito, ¿verdad que es muy diferente? Hola, ¿ya no me oyen? Sí, profe. Bueno, entonces para llegar a eso, chicos, vamos a tener que ver las bases una y otra vez hasta que les quede claro. Entonces yo creo que les va a servir porque en biología molecular ya no van a llegar tan verdes, ya van a traer un poquito de background y vamos a poder revisar con más detenimiento y hacer preguntas. Acuérdense que ahorita están en la fase de hacer preguntas. Entonces, para terminar con este tema, voy a seguir proyectándoles. No sé si se quitó. Déjenme la vuelvo a poner. Como ejemplo, yo les estaba poniendo influenza y rotavirus, que estos son dos virus que tienen genomas similares y diferentes, ya que uno es de doble cadena y el otro es de cadena sencilla. Y aparte de que pues los dos son segmentados, tienen funciones diferentes. Entonces, cuando nosotros ya pasamos a la expresión de proteínas, tenemos que reconocer cuál es la unidad básica de las proteínas. Si los nucleótidos son la base principal del DNA, la unidad de las proteínas son los aminoácidos, ¿verdad? Aquí les estoy poniendo una estructura base de lo que es un aminoácido. Y para empezar, vamos a ver que este también tiene cuatro componentes. Para empezar, tenemos un grupo amino, lo identificamos perfectamente por este nitrógeno. Tenemos un grupo carbono quiral, que es el que se encuentra en el centro de la molécula. Tenemos un grupo carboxilo y un grupo R. ¿Sí lo identifican? ¿Sí lo han visto? Sí, profe. De hecho, todos los aminoácidos son iguales, la única diferencia es el grupo R. Ese es el que tenemos que conocer y el que tenemos que aprendernos. Vamos a ver que las proteínas, dependiendo de esa carga del grupo R, pueden tener una carga positiva, una carga negativa, pueden ser de naturaleza polar o de naturaleza no polar. Precisamente por eso, yo les encargué que dentro de los grupos del código genético, también incluyeran lo que son los aminoácidos. Estos aminoácidos
quiero que sea algo que ustedes estudien, algo que ustedes comprendan, chicos. Si ustedes hacen esto, se van a facilitar muchísimas cosas que vamos a ver de aquí en adelante, porque como pueden ver, esto es lo que le confiere la carga al aminoácido. De esta manera nosotros podemos ver que, por ejemplo, una duda. ¿Ustedes saben cuál es la carga del material genético del DNA? La pregunta no escuché muy bien. ¿Cuál es la carga del material genético del DNA? Profe, se acaba de enviar mi foto. Está bien, Frida. ¿Tiene carga negativa? ¿Por qué, Ale? ¿Por los grupos fosfato? Exacto, por los oxígenos del grupo fosfato. Entonces, si sabemos que el material genético tiene una carga negativa, ¿cuál va a ser la carga de los bracitos de la polimerasa que se encargan de estar en contacto con el DNA? ¿Es negativo? Positivos. No dejan de ser moléculas que interactúan entre sí. Entonces, si nosotros analizamos una polimerasa, nos vamos a dar cuenta que esas subunidades que interactúan directamente con el material genético tienen que tener una carga positiva. ¿Qué carga positiva? ¿Qué tipo de aminoácidos tienen una carga positiva, chicos? Los están viendo, no se hagan patos. La lisina, arginina y la histidina, ¿no? Exacto, yo ya sé entonces que en esas zonas existe una carga positiva por parte de la proteína. ¿Qué pasa si hay una mutación a nivel de proteína y ya la carga que está ahí no es positiva, chicos? Ya no se pueden juntar. Ya no puede interactuar con el DNA. Entonces hay una falla en la síntesis. Entonces muchos medicamentos, muchos antivirales, chicos, buscan pegarle a la polimerasa. Porque si le pegan a la polimerasa, el virus ya no se puede replicar. ¿Sí me explicó? Por eso tenemos que conocer esto. Por eso tenemos que ver, ¿sabes qué? A mí me interesa producir anticuerpos que vayan dirigidos a la retrotranscriptasa. ¿Sabes qué? Yo necesito anticuerpos que vayan dirigidos a la proteína de superficie, que es la que se encarga de entrar a la célula. Entonces tengo que estudiar la carga que está presente en esas proteínas. ¿Sí me explicó? Sí. Ok, chicos. Hasta aquí. ¿Dudas o comentarios? De mi parte no, profe. No, profe. Bueno, chicos. Quiero... Todo bien, profe. ¿Mande? Es que no escuché muy bien. Todo bien. Ok, chicos. Entonces, quiero que empecemos a ver todo esto de manera integral, que lo utilicen para todo lo demás. Si se dan cuenta, es lo mismo en todas las materias, pero aplicado, o sea, cada quien lo que le interesa. Pero quiero que por favor revisen muy bien la información. Vamos a ir avanzando. El conocimiento, conforme vayamos avanzando en la unidad de aprendizaje, se va a concentrar, y para poder pasar a la siguiente fase necesito que esto quede claro. Entonces, profe, mi compañero Ricardo no pudo subir su foto por el internet, pero me pidió el favor de subirla por él. Ok, gracias, Mauricio. Entonces, quiero que por favor, chicos, chequen bien los temas. Vamos a tener pendiente continuar con esto la siguiente clase. Mañana nos toca 2 horas. Vamos a platicar un poquito del PIA. Y vamos a ver para terminar este tema. ¿Estamos de acuerdo? Ok, maestra. Bueno, chicos, si no tienen dudas o comentarios, nos vemos mañana si Dios quiere. Nos vemos, profe. Hasta mañana, profe. Gracias.
De nada, chicos, nos vemos. Ya voy a apuntar sus tareas, no se preocupen. Ahorita que terminemos de platicar porque me salen las notificaciones.